Un feliz sábado, mis apreciados hermanos. Los estoy saludando en esta mañana de Santo Sábado. Nos da mucha alegría que los hermanos nos hemos congregado para venir a adorar en la cita semanal que el Señor nos tiene en el día especial donde recordamos al Creador. Hoy estamos felices porque estamos estudiando la palabra de Dios. Estamos yendo al escrito está y para la honra y gloria de Dios en esta mañana. Vamos a continuar entonces en esta segunda hora compartiendo, ¿cierto? Compartiendo lo que hemos preparado, hermanos, el alimento para esta mañana. Hemos titulado al tema que vamos a presentar de esta manera. Acordaos de las cosas pasadas. Acordaos de las cosas pasadas. Bueno, este tema, hermanos, tiene relación con el texto que se encuentra allí en Isaías 46, del 9 al 10, ¿cierto? Donde dice la palabra de Dios, acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios, dice Jehová, y nada hay a mí semejante que anuncio lo por venir desde el principio y desde antiguo lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Hermanos, aquí hay un mensaje historicista del pasado, del presente, del futuro. Pero yo quiero resaltar en esta mañana el consejo que el Señor nos hace de acordarnos de las cosas pasadas desde antes, desde la eternidad, ¿sí? Vamos a arrodillarnos, vamos a pedir la dirección de Dios para este momento y vamos a suplicar la presencia del Espíritu Santo para que en esta mañana todos seamos edificados, alentados y incentivados a seguir adelante. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial. Con gozo y alegría venimos en esta mañana a presentarnos delante de su divina presencia, abrazando la justicia de Cristo, sus méritos, Señor, eh, anhelando lavar nuestras ropas en su sangre para ser perdonados de nuestros pecados. Venimos con toda confianza, Señor, porque la verdad que usted nos ha presentado es una verdad que nos ha libertado, una verdad que nos da gozo y alegría y nos trae paz al corazón. Te quiero agradecer por el Señor Jesucristo, por su sacrificio, por su Santo Espíritu, por sus santos ángeles y por tu gracia y misericordia, Padre eterno. Gracias porque nos conservas la vida y en este día nos has traído, Señor, a reconocer que tú eres nuestro Creador, a alabarte y gozarnos en tu divina presencia. Señor mío, gracias porque hasta ahora has extendido el tiempo de gracia para nosotros y no han sido sueltos, Señor, los vientos, porque tú nos has mirado con ojos de misericordia, has visto que quizás todavía no estamos sellados. Padre, ayúdanos, Señor. Entre nosotros hay personas débiles, hay personas desanimadas, quizás hay personas en pecado abierto. Hay personas en apostasía, pero también gracias, Señor, porque hay hermanos fieles que perseveran, que conservan la fe que tú les has dado, que tú nos has dado, Señor. Gracias por el valor que les has dado de permanecer. Gracias porque los niños, los jóvenes han creído y están aquí con nosotros, los ancianos. Señor, gracias porque no los has desechado en su vejez. Cuando las canas han cubierto, Señor, su cabello, tú los mantienes con esa fe viva. A veces en medio de las dificultades, de las enfermedades, de las perplejidades, Señor, tú les sostienes las fuerzas y lo más importante es que el Espíritu Santo les sostiene la fe. Padre mío,
Te ruego, Señor, si hay alguno que está desanimado o triste, si hay alguno que está necesitado o se siente solo, bendícelo, Señor, abrázalo. Hazle sentir, Padre mío, que tú sigues intercediendo, que en esta mañana al recordar tu poder, tu mensaje, podamos hacer caso, Señor, de acordarnos de los tiempos pasados, Señor, cuando fuimos encontrados por tu providencia. Ayúdanos a recordar esos momentos tan brillantes en nuestra vida, Señor, cuando nos encontramos contigo en el camino a Damasco, cuando tú te presentaste delante de nosotros, nos enamoraste, Señor, escuchamos la maravillosa noticia de que tú habías prometido volver y nos preparamos, nos convenciste con el Espíritu Santo, Señor, de tomar una decisión y empezar un camino hacia el cielo, una preparación, una transformación del carácter. Aquí estamos, Señor. Tú nos has dado la fe para perseverar, tú nos has sostenido. Queremos en esta mañana acordarnos de esas viejas historias, acordarnos del camino, volver a las sendas antiguas y volver a transitar por ellas. Oramos por nuestros hermanos, oramos por aquellos que van a escuchar este tema en el YouTube y aquellas personas que están con nuestros hermanos también conectadas en la sala de Zoom, en donde quiera que se encuentren. Tu divina presencia hace de que donde se congreguen dos o tres haya iglesia. Te alabo, Señor, por esa maravillosa promesa y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, la gloria para Dios. Les decíamos que el tema que vamos a presentar en esta mañana se llama así: acordaos de las cosas pasadas. ¿Sí? Este es un mensaje, hermanos, que nos va a invitar a recordar el encuentro que tuvimos con Jesús cuando iniciamos, cuando conocimos el Evangelio, porque es importante no olvidar. El Señor en su palabra, vez tras vez, nos dice, acuérdate, no te olvides, ¿sí? Recuerda. El Señor dice, acuérdate o acordarte has del día sábado para santificarlo. O sea, acuérdate, no te olvides, ¿sí? No te olvides, acuérdate. Retrae tu pie para no pisotear mi santo día. El Señor dice en el Salmo 103, no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides. Por favor, no caigas en esa enfermedad del Alzheimer, que se olvida de todo, que no recuerda nada, que no, que no identifica nada. No caigas en la enfermedad del Alzheimer espiritual, donde te olvidas del Dios que te salvó, del Cristo que te redimió, donde te olvidas la doctrina pura. No te olvides de mi ley, dice el Señor, y tus sendas anden por mis caminos. No te olvides, acordaos de las cosas pasadas. Vale la pena recordar, hermanos. Hay muchos que quizás ya no les impresiona nada, porque el Espíritu Santo se ha estado alejando, esas personas se han estado alejando, ya no les impresiona, ya no les llena un mensaje, ya no les llena cantar una alabanza, ya no les llena un salmo, ya no, ya buscan lo novedoso, lo atractivo, buscan lo raro, ¿sí? Hoy queremos meditar, hermanos, en las cosas sencillas que están escritas en la palabra de Dios. Nos va a hacer mucho bien, ¿sí? Porque la orden del Señor es acordaos de las cosas pasadas, acordaos de lo bueno. No nos acordemos de lo malo, acordémonos de lo bueno, lo que es las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El Señor en ese mensaje a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, hermanos, que entre otras cosas, estos mensajes a las 7 iglesias, nosotros debemos revisarlos y tomar parte de esos mensajes, o quizás un todo, y hacerlos nuestros. Por ejemplo, allá en el mensaje a Éfeso, en Apocalipsis 2 del 2 al 5 dice, yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia. Yo sé que tú no puedes soportar a los malos.
Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has probado y los has hallado mentirosos. Yo sé, yo conozco todo. Yo sé que tú eres celoso en la doctrina. Yo sé que tú no puedes soportar a los ecuménicos, no puedes soportar a los idólatras. Yo sé, yo conozco todo eso, nos dice el Señor. Y has sufrido. Yo sé que tú has tenido paciencia. Yo sé que tú has trabajado por mi nombre, que has hecho obra misionera. Yo sé que tú predicas, yo sé que tú oras, yo sé. Y que no has desfallecido. Yo todo eso lo conozco. Yo sé que tú has perseverado, pero tengo contra ti. Sin embargo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, a mí me hubiera gustado seguir leyendo lo que Dios sabe de nosotros, ¿sí? Pero cuando llego a esta parte donde dice, yo sé que tú eres esto, que tú haces esto, que tú piensas esto, yo sé, pero, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, yo quiero que por un momento pienses el momento cuando te enamoraste de Cristo. En el momento cuando el Señor se te presentó en el camino a Damasco, cuando conociste la verdad, quiero que recuerdes por un momento, hermano, la primera vez que escuchaste, leíste en la palabra de Dios la noticia maravillosa de que Cristo venía por segunda vez. ¿Sí? Recuerda ese momento, cuando alguien te habló y te dijo y leíste esa promesa del Señor, que la encontramos ahí en Juan 14, que te hizo erizar, que te hizo arder de alegría, de emoción, tu corazón. Esa palabra del Señor que dice, no se turbe vuestro corazón. Si crees en Dios, creed también en mí. Y la razón de ser de los adventistas del séptimo día genuinos es, hermanos, preparar nuestro carácter, preparar nuestra vida para la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Que antes se va a cerrar el tiempo de gracia, sí, y que es importante pensar que más que prepararse para la segunda venida, pues hay que estar preparados para el cierre de la gracia, porque si el cierre de la gracia te sorprende en pecado, no vas a querer que el Señor venga, no vas a anhelar que el Señor venga. Pero si tú comienzas a ver que las plagas caen sobre los impíos y no sobre ti, amén por eso, porque vas a tener la convicción de que has sido sellado, no has recibido la marca de la bestia, las plagas no te van a tocar, vas a verlas caer, pero no te van a tocar. Quiere decir entonces que debes animarte, erguirte y levantar tu cabeza porque tu redención y mi redención van a estar cerca. Entonces la promesa del Señor que nos hizo arder de emoción, que nos motivó, que nos animó, fue esta. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera, hermano, quizás en esta tierra tú no tengas un lugar propio donde vivir. Quizás estés arrendando, anticresando, apegado, arrimado. Quizás buscando un sitio donde pasar. Pero esta mañana el Señor te dice, acuérdate de mi promesa. En la casa de mi Padre, allá en el cielo, hay muchos lugares, muchas moradas hay. Yo me voy a preparar lugar para ti. Yo me he ido a preparar lugar para ti en el cielo. Y si me fuere y os aparejar el lugar, os preparar el lugar, vendré otra vez, hermanos. Esas tres palabras del Señor Jesucristo, vendré otra vez.
no las tenemos que olvidar, porque es la promesa del Señor. Vendré otra vez. Hay muchos que se han ido y han prometido volver y no han vuelto, pero el Señor ha prometido volver. Vendré otra vez. Y no solamente voy a venir, voy a tomarte a mí mismo, ¿sí? Voy a abrazarte, voy a subirte, voy a arrebatarte, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces la promesa del Señor que nos hizo alegrarnos, que nos dio esperanza, que le dio un rumbo diferente a la vida, que nos hizo cambiar de planes, que nos hizo cambiar de programas, que nos hizo dar una conversión, un giro total a la vida, fue esta, que había que prepararse, habría que creer y habría que prepararse para la segunda venida de Cristo. Eso es lo que nos ha motivado. Nosotros no vivimos esta vida por vivirla, ni estamos aquí, hermanos, de vacaciones o no. Estamos porque el Señor nos ha traído a la vida, nos ha buscado como verdaderos adoradores, nos ha hecho una promesa y esa promesa ha salido de sus propios labios, de venir por segunda vez. ¿Y qué más? Y tomarnos, abrazarnos, tomarnos y llevarnos donde Él está. Y Él dijo, y ustedes, dijo a los discípulos, ustedes saben dónde yo voy y saben el camino. Yo me voy para el cielo, allá en la casa de mi Padre. Yo me voy para el cielo, ustedes saben dónde voy y saben el camino. ¿Y cuál es el camino? Él mismo les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso, hermanos, allá en Hechos, allá nos muestra en Hechos capítulo 1, en el momento en que el Señor se va a ir al cielo, el Señor les muestra a sus discípulos y nos muestra a nosotros a dónde se iba el Señor. A dónde era que se iba a preparar lugar? El Señor les dijo, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, la promesa. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. El que ha recibido el Espíritu Santo debe ser testigo de Cristo en cualquier parte de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, fue subido, fue arrebatado. Y una nube, ya sabemos que una nube de ángeles, le quitó lo recibió y le quitó de sus ojos. Se vinieron los ángeles, vinieron del cielo los ángeles a traer a Cristo, a llevarlo de vuelta al cielo. Un día lo habían despedido con lágrimas, con tristeza, con dolor, lo habían despedido del cielo cuando él decidió hacerse hombre. Los ángeles habían contemplado a Cristo desnudo, azotado, ensangrentado, avergonzado. Lo habían contemplado, pero lo habían contemplado también resucitado. Y ahora llegó el momento de devolverse al cielo. Ellos vinieron por él. Lo ocultó de los ojos de los discípulos, la nube de ángeles, ¿sí? Y estando los discípulos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pararon dos varones, ángeles, se pusieron junto a ellos con vestidos blancos, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba en el cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Miren cuántas veces se repite la frase, al cielo, al cielo, al cielo. ¿Sí? Esperamos que la señal de internet no se nos vaya. Voy a tener que trabajar con los datos más bien para que, sí, ya estamos.
El Señor Jesús fue al cielo a preparar lugar, hermanos. Hay muchos que se han olvidado de esa promesa. Nos hemos olvidado, hermanos, o nos estamos olvidando, o no estamos contemplando la verdad de esa promesa. No está haciendo una realidad para nuestra vida, de irnos al cielo, porque esa es la promesa del Señor. Entonces vivimos pensando en esta tierra, vivimos pensando y haciendo planes temporales para esta tierra. Hoy le doy gracias a Dios, hermanos, porque estamos aquí guardando el Santo Sábado, cuando muchos están por allá en otras actividades, recreándose, trabajando en placeres, y el Señor nos tiene a nosotros aquí santificando su día de reposo, creyendo en Él como el Creador, conociendo al verdadero Dios, siendo sellados para salvación, preparándonos para el cielo, hermano. Aquellas madres que están pensando en sus hijos, si van a ir al cielo o no van a ir al cielo. Fue una pregunta de la escuela sabática. ¿Qué va a pasar con esos niñitos? ¿Qué va a pasar? Porque el diablo les ha susurrado en el oído para desanimarlas y les ha dicho, tus hijos no van a ir al cielo, tus niños enfermos que nacieron enfermos no van a ir al cielo, hermanos. Muchos han repetido eh, la voz para desanimar a las madres. Les han dicho, es que en el diluvio Dios no salvó a ningún niño, por eso los niños no van a ir al cielo. Hermanos, esta era una idea que estaban creyendo en los tiempos también de la hermana Fay. Muchos estaban diciendo que los niños no iban a ir al cielo. Pero el Señor ha dicho, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. ¿Por qué? Porque de los tales es el reino de los cielos. Hermanos, leo de eventos de los últimos días una cita que ha sido colocada, compilada allí en este libro, unas citas de otros textos que bien vale la pena en esta mañana resaltarlos. Hay un libro que se llama Conducción del Niño. En la página 537, escrita la cita en 1895, pero que está compilada en la página 296 de Eventos de los Últimos Días, que se llama La herencia de los santos, para los que están apuntando, la herencia de los santos se llama. Dice, hermanos, allí habla, le han puesto el título de El gozo de ver a nuestras familias en el cielo. Hay personas que creen que cuando vamos al cielo no nos vamos a reconocer. No tendría sentido que nos vamos al cielo, seamos unas nuevas criaturas y que no reconozcamos a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hermanos, a nuestras madres. No tendría sentido que no nos reconozcamos. Pero el Señor ha prometido que sí vamos a reconocernos. Dice, por ejemplo, vemos un séquito de ángeles a cada lado de la puerta, entrando al cielo. Y al entrar, Jesús dice, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí os dice que seáis participantes de su gozo. ¿Y qué es eso? Es el gozo de ver el trabajo de vuestra alma. ¿Y a quién se refiere? Aquí dice, es el gozo de ver el trabajo de vuestra alma. Padres, madres, es el gozo de ver que vuestros esfuerzos son recompensados. Padre y madre que educaste a tus hijos para el cielo, vas a ver a tus hijos en el cielo, los vas a reconocer porque van a ser recompensados tus esfuerzos de madre, de padre, de educar a tus hijos para el reino de los cielos. Aquí están vuestros hijos. La corona de la vida está sobre su cabeza. Eso dice la cita de Conducción del Niño 537. Una cita más de
Mensajes Selectos, tomo 3, página 361. Esta cita fue escrita 3 años después, en 1898. ¿Cómo dice? El mayor don de Dios es Cristo, cuya vida es nuestra, pues fue dada por nosotros. Él murió por nosotros y fue resucitado por nosotros, para que nosotros nos levantemos de la tumba para estar en la gloriosa compañía de los ángeles del cielo, para encontrarnos con nuestros amados y para reconocer sus rostros, porque la semejanza a Cristo no destruye la propia imagen de los redimidos, sino que la transforma la gloriosa imagen del Salvador. Noten, cada santo que tenga aquí relaciones de familia reconocerá a cada uno allá en el cielo. Nos vamos a reconocer, ¿sí? Y aquí, hermanos, hay un texto, hay un título que dice allí en la página 297 de Eventos de los Últimos Días, dice, le han puesto el título, La salvación de los infantes, o sea, de los niños, y de los, me excusan la palabra, no es una palabra grosera, la salvación de los infantes y de los imbéciles. Téngase claro que cuando se refiere a esta parte, no es en un término despectivo que se ataque, sino un término para decir las personas que no tuvieron uso de razón. Noten lo que dice. Cuando los niñitos, esta cita, hermanos, está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 297. Y esta cita se escribió en 1858, como muy temprano, ¿cierto? En el adventismo. Cuando los niñitos salen inmortalizados de sus lechos polvorientos, noten, habla de la resurrección de los niñitos, que salen inmortales de sus lechos polvorientos, de sus tumbas donde se han convertido en polvo, en la muerte. Salen inmortalizados de sus lechos polvorientos, inmediatamente vuelan hacia los brazos de sus madres. Qué tremendo, ¿no? El Señor los resucita y el ángel los lleva hacia los brazos de sus madres. Se reúnen para nunca más separarse. Qué emotivo mensaje, hermanos. Estos niñitos que murieron de infantes en ese estado, se reúnen con sus padres para nunca más separarse. Pero hay algo, un detalle aquí, hermanos. Dice, pero muchos niñitos no tienen madres allí. O sea que el Señor va a resucitar a unos niñitos, a todos los niñitos, y muchos de esos niñitos no van a tener madres en el cielo. ¿Por qué? Porque sus madres no se prepararon para el cielo. El Señor va a resucitar a unos niñitos que no van a tener madre en el cielo. Muchos niñitos no tienen madres allí. Procuramos en vano escuchar el canto de triunfo entonado con arrobamiento por la madre. La madre de ese niñito o de esos niñitos no estaba en el cielo, no perseveró, no quiso seguir perseverando. Le llamó más la atención el mundo, pudo más la familia, la presión, el trabajo, lo material. Y esa madre no fue al cielo, pero su niño fue resucitado. Los ángeles reciben a los niños sin madres y los conducen hacia el árbol de la vida. Esa cita está allí, hermanos. Sigo leyendo. Mensajes Selectos, tomo 3. Algunos estaban poniendo en duda que los niños iban a resucitar, porque dice que en el diluvio Dios no salvó a ningún niño, decían. Y ella escribió al respecto y dijo, sé que algunos ponían en duda aún si los hijitos de los padres creyentes se salvarían, porque ellos, los hijos, no han tenido ninguna prueba del carácter, ya que todos deben pasar por esta prueba para que se evalúe su carácter en base a las pruebas. O sea, habían algunas personas que decían,
No, los niños no van a ser llevados al cielo porque ellos no pasaron por la prueba y allá en el cielo solamente van a entrar los que fueron probados y vencieron. Eso estaban diciendo. Se hace la pregunta, ¿cómo pueden los niñitos pasar por esa prueba para ser examinados? Contesto que la fe de los padres creyentes cubre a los niños, como cuando Dios envió a sus juicios sobre los primogénitos de Egipto. Allí dice que la fe de los padres creyentes cubre a los niños. No es que el padre salve al hijo, ni el hijo al padre. La fe de los padres creyentes cubre a los niños, como cuando Dios envió sus juicios sobre los primogénitos de Egipto. Hermanos, los padres incrédulos, esa fe incrédula cubrió a los hijos y murieron los primogénitos. Y la fe del padre que creyó salvó al primogénito. No podemos decir, dice aquí, no podemos decir si todos los hijos de padres incrédulos serán salvados. No podemos decir que todos los hijos de los padres incrédulos serán salvados. No podemos decir si todos los hijos de padres incrédulos serán salvados, porque Dios no nos ha dado a conocer su propósito con respecto a este asunto. Y haríamos mejor en dejar este asunto donde Dios lo ha dejado, en misterio, para meditar en los temas que nos fueron aclarados en su palabra. Entonces, hermanos, nosotros no podemos asegurar que los hijos de que todos los hijos de los padres incrédulos se van a salvar. Eso no nos corresponde, ¿cierto? Eso es un misterio. Hay que dejar eso ahí donde Dios lo dejó. Pero aquí viene la cita de los niños que son enfermitos, que nacieron sin uso de razón, con un síndrome de Down, quizás con otro tipo de enfermedades, que no tuvieron el poder de decisión ni el discernimiento. Había un caso especial, y dice así la profeta, con respecto al caso de A, dice el nombre, ¿cierto? Vamos a poner el caso de Anderson. Con respecto al caso de A, usted lo ve como es ahora y deplora su simplicidad. No tiene conciencia de pecado. Era un niño que no sabía discernir entre el bien y el mal, no era consciente de lo que es pecado. Hermanos, cuando un niño nace, no nace pecador, porque no tiene conciencia de pecado, no sabe que es pecado, no sabe que es ley, no sabe decidir, no decide transgredir la ley para pecar, no es pecador. Nace con naturaleza inclinada al pecado, pero no es pecador. Pero la iglesia adventista ahora cree en eso, en el pecado original. Y usted le pregunta al adventista si nace pecador, dice, sí, yo nazco pecador. Doctrina católica. No tiene conciencia de pecado. La gracia de Dios, noten esto, la gracia de Dios quitará toda esta imbecilidad hereditaria transmitida. ¿Cómo, hermanos? La gracia de Dios, cuando el Señor venga, le va a quitar a este niño la imbecilidad hereditaria, transmitida, y él tendrá una herencia entre los santos en luz. Gloria a Dios, amén por esta palabra, hermanos. El Señor lo va a resucitar inmortal, le va a quitar esa enfermedad de Down, del retraso mental, de la falta de discernimiento, le va a quitar todo eso, hermano. Le va a quitar, Dios quitará, la gracia de Dios quitará toda imbecilidad hereditaria transmitida y él tendrá una herencia entre los santos en luz. Dios le ha dado a usted uso de razón, claro, le está diciendo, a usted el Señor le ha dado uso de razón, pero hay niños que no tienen uso de razón y la gracia de Dios les va a quitar esa falta de uso de razón, les va a quitar esa enfermedad, ese retraso mental, les va a quitar y él tendrá una herencia entre los santos en luz. Dios le ha dado a usted uso de razón, pero o sea, el niño,
pero es un niño en cuanto a la capacidad de razonamiento se refiere, pero tiene la sumisión y la obediencia de un niño. Eso está escrito en Manuscritos Revelados, tomo 8, página 210, escrito en 1893. Así que aquí hay un incentivo para las madres fieles y para los padres fieles, ¿sí? Cuando empiece el juicio y los libros sean abiertos, bueno, ya empezó el juicio, ¿no? Ya están abiertos los libros. Cuando se ha pronunciado el bien hecho del gran juez y colocada en la frente del vencedor la corona de gloria inmortal, muchos levantarán sus coronas a la vista del universo reunido y señalando a sus madres dirán, ella hizo de mí todo lo que soy mediante la gracia de Dios. Hermanos, estos jóvenes, estos hijos que van a ir al cielo, cuando estén allá, dice que una vez colocada en la frente del vencedor la corona de gloria inmortal, muchos van a levantar sus coronas a la vista del universo reunido y señalando a sus madres, algunos otros a sus padres, señalando a sus madres dirán, ella hizo de mí todo lo que soy mediante la gracia de Dios. Su instrucción, sus oraciones han sido bendecidas para mi salvación eterna. Hermanos, dale gloria a Dios en esta mañana. Gracias por estas madres fieles, responsables, que se preparan para enseñarle a sus hijos, a sus esposos, a sus hermanos, a su familia, la palabra de vida que las va a ayudar a la salvación. Un día, estas personas van a señalarlas y les van a agradecer primeramente a Cristo y a ellas también. Hermanos, el Señor ha prometido volver. Él va a cumplir su promesa. Él se fue al cielo y allá va a llevar a los fieles, ¿sí? A los que hemos creído. Hermanos, pero muchas veces nosotros nos hemos olvidado de la promesa de Dios. Entonces hoy queremos recordar, hermanos, vamos a hacer una comparación, pónganle cuidado. Vamos a comparar lo que fue la primera venida de Cristo con lo que va a ser la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Es bueno, como dice el título del tema, hermanos, acordaos de las cosas pasadas. Entonces vamos a recordar cómo fue la primera venida de Cristo para llevarlo a nuestro tiempo y compararlo, hermanos, con la segunda venida de Cristo. La palabra de Dios allá en Lucas 2, del 8 al 20, dice que y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. ¿Sí? Pero ¿qué pasaba con estos pastores, con el pueblo de Israel? ¿Qué pasaba? Ellos esperaban la venida del Mesías, ellos esperaban la venida del Salvador. Nosotros ahora esperamos a la segunda venida. Ellos esperaban la primera venida, nosotros ahora esperamos la segunda venida. Y el Dios del cielo, hermanos, llegado el cumplimiento del tiempo en el reloj de Dios, ni antes ni después, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, sobre estos pastores, que esperaban la venida del Señor, la primera venida. Y la claridad de Dios los cercó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo. Hermanos, los ángeles les aparecen a los pastores y les dicen, les traemos buenas noticias, noticias que los van a llenar de gozo. Hermano, recuerda, cuando tú escuchaste que Cristo venía por segunda vez, ¿acaso tu corazón no se llenó de gozo? ¿Acaso no decidiste seguirlo? ¿Acaso no te enamoraste de Cristo, de sus sufrimientos, de su salvación, de su sangre? ¿No valoraste eso? ¿No te sacó lágrimas de los ojos y decidiste por Cristo?
Ahora los pastores van a recibir nuevas que los van a llenar de gozo y que van a ser para todo el pueblo. ¿Y cuáles eran esas nuevas, esas buenas noticias? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador, que es Cristo el Señor. Mi hermano, ¿cómo crees después de tantos años que ellos esperaban al Mesías y que ahora vengan los ángeles y les digan, ya nació el Salvador? Hermanos, nosotros hemos esperado la segunda venida de Cristo. Y ahora, cuando estudiamos la profecía, sabemos que la venida de Cristo es inminente, está a las puertas, está, hermanos, ante nuestros ojos. Y eso nos debe llenar de gozo, nos debe enamorar. Entonces dice, y esto será por señal, hallaréis al niño y dio los detalles, ¿no es cierto? Dio los detalles, cómo lo iban a encontrar en pobreza, no era el rey que ellos esperaban, pero dio los detalles para quitar prejuicios. Y entonces dice, y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales. ¿Quiénes eran esa multitud de los ejércitos celestiales? Los ángeles. Habían dejado el cielo y habían venido a la tierra atraídos por el nacimiento del Salvador. Allá lo despidieron en el cielo, era su comandante, a quien adoraban, el Dios eterno. Ahora se les había explicado que él iba a tomar la forma humana. Entonces ellos, cuando se dieron cuenta de eso, dejaron el cielo y vinieron aquí a la tierra, hermanos. Vinieron a contemplar esa escena y a anunciarle a los pastores que había nacido el Salvador. Entonces, una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, ya se regresaron porque habían cumplido su misión, ¿cierto? Los pastores dijeron los unos a los otros, pasemos pues ahora a Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron a prisa. Hermanos, vinieron corriendo tantos años esperando al Mesías. Ahora algo sobrenatural sucede. El ángel les habla, ven a los multitud de ángeles, escuchan el canto, creyeron y vinieron a toda prisa. Yo me imagino la carrera que se pegaron acá donde se les indicó que iba a estar. Y entonces dice que hallaron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Y viéndolo, hicieron notorio lo que les había sido dicho del niño. Comprobaron que era verdad. Hermano, ¿qué vas a hacer cuando veas al Señor venir en las nubes del cielo? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Vas a comprobar todo lo que se ha dicho de la segunda venida de Cristo? Vas a estar lleno de gozo porque vas a saber que Cristo cumplió su promesa. Pero los que no lo esperan, pues van a tener otro semblante. ¿Quién podrá salvarnos? ¿Quién podrá permanecer en pie? Yo escuché que Cristo venía. Inclusive transité el camino de la segunda venida. Me congregué, guardé el sábado, pero me desanimé, caí en apostasía, traicioné a mis hermanos, me llamó la atención más el placer, el mundo, lo material. No me preparé, estoy perdido, van a decir muchos. Hermanos, y los aullidos de estos hombres que una vez guardaron el sábado y lo pisotearon serán muy grandes, aullarán de dolor. Entonces, hermanos, estos pastores vienen, comprueban que ahí está el Salvador que ha nacido, hermanos, y comienzan a difundir esas nuevas que ha nacido el Salvador. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Yo espero, hermano,
que todos los que te escuchen hablar a ti de la segunda venida de Cristo se estén maravillando de lo que tú les estás diciendo, porque de verdad es una noticia maravillosa. No dejes tu primer amor. Persevera, hermano. Debemos perseverar. El que persevere hasta el fin, ese será salvo, dice el Señor. Se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios de todas las cosas que habían oído y visto, como les había sido dicho. Se cumplió la promesa, hermanos. Cristo había prometido venir y ahora había cumplido su promesa. Ahora el Señor a nosotros nos ha prometido volver por segunda vez y esa promesa la va a cumplir. Nosotros, hermanos, nos debemos llenar de gozo, de alegría, compartir esta noticia, preparar a nuestros hijos, a las familias, si queremos estar reunidos en el cielo, reconocernos para nunca más separarnos. Muchos van a creer, así como el Señor nos ha dado fe a nosotros para creer. Muchos van a creer y están creyendo. Ah, que es una ancianita, la señora que está creyendo. Que quizás algunos dirán que le falta un tornillo. Hermanos, Dios ha revelado a estas personas sencillas, humildes, las verdades del cielo y estas personas se emocionan, las abrazan estas verdades. En cambio, los eruditos, los estudiados, los que van por las grandes universidades, los magnates, han despreciado estas verdades. Y el Señor les ha revelado a estas personas humildes que cuando escuchan la verdad, arde su corazón, abrazan esta verdad. Hermanos, no nos debemos olvidar de estas verdades que hicieron arder en nosotros el corazón. Allá en el deseo de todas las gentes hay un párrafo muy bonito en la página 23 que dice al respecto: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Hermanos, cuando la Biblia dice que el tiempo, que venido el cumplimiento del tiempo, quiere decir, hermanos, que Dios había trazado un plan en el tiempo para enviar a su Hijo, que en el reloj de Dios había una hora, un día, un año determinado para venir a su Hijo, para enviar a su Hijo. Mas no es así con la segunda venida de Cristo. El Señor sabrá, ¿sí? El Señor sabrá cuándo. Nosotros los seres humanos no sabemos ni el año, ni el día, ni la hora. Vemos señales. Cuando veamos la señal que aparece, ese día se declarará que en ese día viene el Señor. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, dice la palabra de Dios. La venida del Salvador, noten cómo lo narra. La venida del Salvador había sido predicha en el Edén. Noten que el anuncio de que Cristo iba a venir la primera vez se inició desde el Edén. ¿Y en qué momento se inicia en el Edén? Cuando se le hace la promesa allá en Génesis 3:15. ¿Sí? Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la descendencia de ella, y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza. Debía venir el Salvador a aplastarle la cabeza a Satanás. Satanás le iba a propiciar una herida en el calcañar a Cristo, llevándolo a la muerte en la cruz. Pero en el Edén, cuando se sacrifica el cordero, se hace la promesa que un día iba a venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa primera venida de Cristo a esta tierra se anunció y se empezó a predicar desde el Edén. A ver, yo quiero preguntar, hermanos, ¿desde qué momento se anunció y se comenzó a predicar la segunda venida de Cristo?
¿Acaso hermano. no leímos? Sí, adelante. Sí. Bueno, cuando ellos son expulsados del Edén, que fallan, cometen el pecado y son expulsados del Edén, y entonces ahí es donde ellos, Dios les ordena, bueno, se hace el sacrificio del animalito, y Bueno, ahí hermana, Dios les herma- ilustra. hermana Ángela, esa es la primera venida de Cristo. Ah, sí, la primera venida. La primera venida. La segunda venida. ¿Desde cuándo se anuncia y desde cuándo se empieza a predicar? Desde Enoc, el... Enoc, Enoc la predica, A ver, profeta hermanos, Enoc. estamos hablando de la segunda. Bueno, sí, la segunda venida, pues en la nueva dispensación, pero bueno, no, Dios le muestra a Enoch también en una visión la segunda venida de Cristo también. Exactamente. El Señor Jesucristo anuncia que va a volver. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Les comienza a decir, me voy a prepararles lugar. Y si me voy, vendré otra vez. Voy a volver a venir. Ya vine la primera vez. Ahora me voy al cielo, voy a preparar lugar para vosotros y voy a volver a venir. Y entonces los discípulos escuchan esa noticia y ¿qué hacen? La comienzan a difundir, la comienzan a predicar. Y el Señor cuando les enseña a orar, les enseña a pedir por la segunda venida. Venga a nosotros tu reino, que tu reino se establezca. Y comienza Él, les anuncia de que va a venir y que los va a llevar al cielo. Entonces comienza a predicar la segunda venida. Hermanos, miren lo que dice acá. Cuando Adán y a Eva, noten esto, hermanos, la venida del Salvador había sido predicha en el Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese pronto. A ver, hermano, cuando tú y yo escuchamos que Cristo venía, ¿qué deseábamos? Que Cristo venga pronto. Y ese lema, Cristo viene pronto, prepárate, se metió en nuestra mente, el Señor lo grabó y hemos vivido pensando en eso, hermanos. El Señor nos ha permitido perseverar. Cristo viene pronto, prepárate. Pero hay muchos que se han olvidado de eso, han dejado su primer amor. Viven en el mundo como viven los demás, hacen planes terrenales, planes de seguir estudiando, de seguir trabajando, de seguir construyéndole a la casa un tercer piso, un segundo piso. Planes terrenales. Se han olvidado de la promesa de que Cristo viene pronto. Dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, Adán y Eva, y creían, noten, esperando que fuese el libertador. Imagínense, Adán y Eva pensaban que su primer hijo iba a ser el Mesías, iba a ser el Redentor, iba a ser el libertador. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. Los que la recibieron primero murieron sin verlo. Desde los días de Enoc, la promesa fue repetida por medio de los patriarcas y los profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición, y sin embargo no había venido. La profecía de Daniel, fíjese, de Adán a Enoc, patriarcas, profetas, ahora profeta Daniel. La profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento, pero no todos interpretaban correctamente el mensaje. Ya a Daniel se le había revelado el tiempo cuando la roca iba a aparecer, iba a destruir, pero como no tenían la interpretación correcta, profética, historicista, erraban. Tenían que pasar ciertos sucesos, ciertos imperios, tenía que aparecer el cuerno pequeño, la persecución, tenían que llegar a 1798, tenían que cumplirse los 2300 años, llegar a 1844. Y de ahí en adelante, hermanos, tendríamos que esperar ciertos eventos para que el Señor aparezca. Y entonces dice,
que Daniel, la profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento, pero no todos interpretaban correctamente el mensaje. Transcurrió un siglo tras otro y las voces de los profetas cesaron. La mano del opresor pesaba sobre Israel y muchos estaban listos para exclamar, se han prolongado los días y fracasa toda visión. En el Antiguo Testamento hubieron burladores, así como los hay ahora. ¿Desde cuándo están esperando ustedes que Cristo venga? Se burlan, pero es una señal que está escrita, que iban a haber burladores en el tiempo del fin. Y algunos de nosotros hemos quitado los ojos de esa promesa y los hemos puesto en otras cosas, hermanos. Tenemos que saber en esta mañana que todos aquellos que han quitado sus ojos de la próxima venida de Cristo, de su segura promesa, están calificando dentro de ese grupo de incrédulos y de burladores que le creen a todo el mundo, menos a Cristo. Si Cristo prometió volver y nosotros vivimos en este tiempo como si Cristo no fuera a venir, estamos calificando ahí como incrédulos y como burladores. Pero el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no esperando que ninguno se pierda, sino que ojalá todos procedan al arrepentimiento. Por eso el Señor, cuando ve a su pueblo sin sellar, levanta sus manos y exclama, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Y por eso han sido retenidos los vientos. Pero de eso ya han pasado muchos años del inicio del sellamiento. Desde 1844 acá, hermanos, llevamos 178 años de sellamiento. Ya vemos, hermanos, que los acontecimientos están muy cerca a que se dé el decreto dominical obligatorio. Y una vez se dé el decreto dominical obligatorio, faltará muy poquito tiempo para el cierre de la gracia, para el fin del sellamiento. Tenemos que perseverar porque vemos, hermanos, las señales. Vemos que se acerca el día inminente del cierre de la gracia. Vemos que está cerca la inminente venida del Señor Jesucristo. Nuestro corazón debe seguir ardiendo. Debemos seguir pensando en nuestra ida al cielo, hermanos. Nos tenemos que acordar de estas cosas pasadas para confiar en las cosas que vienen. Entonces, hermanos, sigo leyendo, pero como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen ni premura ni demora. Hermanos, los propósitos de Dios ni se demoran ni se alargan. Por los símbolos de las densas tinieblas y el horno humeante, Dios había anunciado a Abraham la servidumbre de Israel en Egipto y había declarado que el tiempo de su estada allí en Egipto abarcaría 400 años. Pero después de esto, dijo Dios, saldrán con grande riqueza. Y contra esta palabra se empeñó en vano todo el poder del orgulloso imperio de los faraones. Y noten lo que dice, hermanos. El Señor había trazado en su plan un día y una hora, hermanos, para que el pueblo salga de la esclavitud de Egipto. Los faraones se opusieron, se sintieron dioses, pero dice la palabra de Dios, en el mismo día, en el día señalado por Dios, donde Él había marcado ese día para la salida, en el mismo día señalado por la promesa divina, salieron todos los ejércitos de Jehová de la tierra de Egipto. Así también fue determinada en el concilio celestial entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fue determinada en el concilio celestial la hora en que Cristo había de venir por primera vez. Allá en el cielo, en el concilio celestial, se fijó el día, el año y la hora en que Cristo había de venir.
Y cuando el gran reloj del tiempo marcó aquella hora, Jesús nació en Belén. Por eso la palabra de Dios dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. El tiempo, cuando la profecía de tiempo se cumplió. Hermano, yo te pregunto, ¿tú crees que Dios tiene señalada un día y una hora de su segunda venida? El Señor Jesús dijo, pero del día y la hora, nadie de los hombres lo sabe, ni aun los ángeles. Pero ¿quién lo sabe? Solo mi Padre. Solo mi Padre. Y Dios tiene determinado en el reloj de la eternidad ese día en que Él va a venir. Él lo tiene, Él lo sabe. Quizás no ha venido, hermano, porque te ha dado tiempo para prepararte. Me ha dado tiempo para prepararme a mis hijos, a mi esposa, a mi madre, a mis hermanos, a mis familiares. Le está dando tiempo. Está ordenando que retengan los vientos, pero no todo el tiempo va a ser así. Entonces, hermanos, la providencia había dirigido los movimientos de las naciones, así como el flujo y el reflujo de los impulsos e influencias de origen humano, a tal punto que el mundo estaba maduro para la llegada del libertador. Y entonces, cuando el mundo estaba maduro para la llegada del libertador, ¿qué dice? Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Yo pregunto, ¿tú crees, mi amado hermano, que el mundo está maduro para la segunda venida del libertador? ¿Tú crees que los eventos que el Señor ha trazado en su palabra, en el don de la profecía, los eventos que Dios le mostró a la profeta en el camino al cielo, están llegando a su madurez, al punto para que el Señor envíe a Cristo por segunda vez? Gloria a Dios que sí, hermano. Nosotros sabemos en qué momento de la profecía estamos viviendo. Nosotros sabemos que el tiempo está cerca, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra redención que cuando creímos. Nosotros sabemos que en esta tierra somos peregrinos, somos extranjeros, que nuestra ciudadanía está en el cielo, hermanos, y que muy pronto nos iremos al cielo, porque esa es la promesa, esa es la promesa. Cambiando de capítulo, allá en el deseo de todas las gentes, en la página 30, dice, hermanos, narra ese momento cuando Cristo vino por primera vez, sin que lo supieran los hombres, dice. Las nuevas llenaron el cielo de regocijo. Los seres santos del mundo de luz se sintieron atraídos hacia la tierra por un interés más profundo y tierno. El mundo entero quedó más resplandeciente por la presencia del Redentor que había nacido. Sobre los collados de Belén se reunieron innumerables ángeles a la espera de una señal para declarar las gratas nuevas al mundo. Qué emocionante esto, hermanos, que los ángeles hayan dejado el cielo, se hayan reunidos, hayan sido atraídos hacia la tierra por ese profundo interés y tierno en Cristo, y que, hermanos, allá en esas montañas, en esos collados de Belén, se reunieron innumerables ángeles esperando que se dé la orden para anunciar el nacimiento del Señor, para declarar las gratas nuevas al mundo. Si los dirigentes de Israel hubieran sido fieles, podrían haber compartido el gozo de anunciar el nacimiento de Jesús, pero hubo que pasarlos por alto. Hermano mío, aprendamos de esto. Si tú y yo permanecemos fieles, nosotros somos los escogidos para compartir el gozo de anunciar la segunda venida de Cristo. Y no vamos a ser pasados por altos. Somos nosotros los que tenemos el privilegio de anunciar la segunda venida inminente de Cristo. Pero hermanos, si vivimos para el cielo, si hacemos planes para el cielo, si vivimos con planes no terrenales, porque si estamos haciendo planes terrenales,
si no estamos perseverando, si tenemos los ojos puestos en los placeres, en las distracciones, en los planes temporales, en los planes materiales, si no estamos cumpliendo nuestra responsabilidad de anunciar la segunda venida de Cristo, debes tener por seguro en esta mañana, en esta tarde, que vas a ser pasado por alto y otro va a ocupar tu lugar. No descuides el puesto de tu deber. El Señor te ha llamado, hermano, y me ha llamado a mí para cumplir nuestra responsabilidad, tener el honor y el privilegio de anunciarle al mundo la segunda venida de Cristo inminente. Y por eso Dios declaró, derramaré agua sobre el secadal y ríos sobre la tierra árida. Hermanos, la tierra árida, ese secadal, son aquellas personas que vienen, que son llamadas por el Señor, porque otros han sido desechados, otros han sido quitados, a otros Dios los ha quitado de su lugar, pero vienen otras personas, secadales, tierra árida, para ocupar ese lugar. Y sobre esa tierra árida el Señor ha derramado sus aguas. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, dice. Para los que busquen la luz y la acepten con alegría, brillarán los esplendentes rayos del trono de Dios. Hermanos, sigue diciendo, en los campos donde el joven David apacentara sus rebaños, había todavía pastores que velaban. Durante las silenciosas horas de la noche, hablaban del Salvador prometido. Hermanos, el tema de conversación de ellos era ese. Viene el Mesías. Estamos esperando la venida del Mesías. ¿Cuáles son las conversaciones que los hijos de Dios o las personas tienen hoy en día? ¿De qué se habla? ¿Es la segunda venida de Cristo? ¿Son los eventos finales? Eso es lo que nos atrapa, eso es lo que nos distrae, eso es lo que nos emociona, lo que nos enamora. Esa es la clase de meditación, de pensamiento que estamos teniendo. Hermanos, cuando estos pastores hablaban de eso en esas vigilias, en esas horas silenciosas de la noche, hablaban del Salvador prometido y oraban por la venida del Rey al trono de David. Y aquí dice, el ángel del Señor vino sobre ellos y la claridad de Dios los cercó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Qué maravilloso día para estos pastores. Habían esperado durante siglos y siglos. Unos habían muerto sin haber recibido lo prometido. Habían pasado cerca de 2000 años y más. Habían pasado, perdón, 4000 años, 2000 años hasta el diluvio y 2000 años hasta el nacimiento del Salvador. Habían pasado cerca de 4000 años. Y estos pastores que estaban allí hablando del tema, orando por la primera venida, tuvieron el privilegio, hermanos, de recibir la noticia y de ir a ver al Salvador que había venido. Mi hermano querido, tú y yo hemos sido ahora los privilegiados de escuchar la noticia, de anunciar la noticia, de clamar, de advertir. Nosotros somos los que vamos a tener con la ayuda de Dios el privilegio de ver venir al Rey de Reyes, a este mismo Jesús que fue llevado al cielo de entre los discípulos. A ese mismo Jesús lo veremos, lo volveremos a ver. Quiera Dios, hermanos, que nosotros seamos los privilegiados, los contados entre aquellos que van a resucitar en el mensaje del tercer ángel, en la resurrección especial, o quizás aquellos que vamos a estar entre los 144,000 y que vamos a ver con nuestros ojos, hermanos. Porque noten, los que murieron desde 1844 para acá, los que murieron en el mensaje del tercer ángel, los que van a resucitar en la resurrección especial, juntamente con los 144,000, somos los que veremos con nuestros ojos, veremos al Redentor del mundo, hermanos, al Señor Jesucristo, lo veremos venir con todos sus ángeles.
Qué maravilloso día para ellos, ¿verdad? Al oír estas palabras, las mentes de los atentos pastores se llenaron de visiones gloriosas. El libertador había nacido en Israel. Con su llegada se asociaban el poder, la exaltación, el triunfo. Pero el ángel debía prepararlos para reconocer a su Salvador en la pobreza y humillación. Y les dijo, esto será por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Hermanos, recordemos estas cosas pasadas. No las olvidemos. Vale la pena, hermanos. ¿Sí? Vale la pena recordarlos. Ellos, dice, luego el gozo y la gloria no pudieron ya mantenerse ocultos. Toda la llanura quedó iluminada por el resplandor de las huestes divinas. La tierra enmudeció y el cielo se inclinó para escuchar el canto. Gloria a Dios en las alturas, gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Ojalá la humanidad pudiese reconocer hoy aquel canto, la declaración hecha entonces, la nota pulsada, irá ampliando sus ecos hasta el fin del tiempo y repercutirá hasta los últimos confines de la tierra. Cuando el sol de justicia salga, con sanidad en sus alas, aquel himno será repetido por la voz de una gran multitud. Hermanos, ese himno que cantaron los ángeles cuando vino Cristo por primera vez va a ser repetido por la voz de una gran multitud, como la voz de muchas aguas que van a decir, aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Emocionante día, hermanos. Al desaparecer los ángeles, la luz se disipó y las tinieblas volvieron a invadir las colinas de Belén. Pero en la memoria de los pastores quedó el cuadro más resplandeciente que hayan contemplado los ojos humanos. Y aconteció que, como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron a prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Hermanos, el Señor a nosotros nos ha anunciado, nos ha prometido y nos ha hecho saber sobre su segunda venida. Ahora nosotros tenemos, hermanos, que con gozo, hermanos, con alegría, pasar esta noticia. Con gran gozo salieron y dieron a conocer cuanto habían visto y oído. Y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. Hermanos, hay mucha gente que está esperando esta buena noticia. Hay muchos que viven sin esperanza y sin Dios en esta vida. Muchos que piensan en suicidarse. Muchos que piensan que la vida no tiene sentido. Los placeres no los llenan. Las atracciones no los llenan. Les deja un vacío en su corazón. Lo material no los llena. Siempre están buscando más. Pero hay una noticia que sí llena de gozo, que sí calma, que sí da paz en el corazón. Y es la promesa de nuestro Señor, de que dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Sí? Vendré otra vez. Hermanos, en esa ocasión, el cielo y la tierra no están más alejados hoy que cuando los pastores oyeron el canto de los ángeles. La humanidad sigue hoy siendo objeto de la solicitud celestial, tanto como cuando los hombres comunes, de ocupaciones ordinarias, se encontraban con los ángeles al mediodía y hablaban con los mensajeros celestiales en las viñas y los campos. Mientras recorremos las sendas humildes de la vida, el cielo puede estar muy cerca de nosotros. Los ángeles de los atrios celestes acompañarán los pasos de aquellos que vayan y vengan a la orden de Dios. Hermanos, esta historia que hoy hemos recordado, la historia de Belén, es un tema inagotable. En ella se oculta la profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios.
Hermanos, terminamos con esta lectura. La señora White, la profeta de Dios, la mensajera del Señor, ella escribió esta cita en notas biográficas que dice: como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente, al repasar la historia pasada puedo decir, alabado sea Dios. O sea, la hermana White no se olvidaba de la historia pasada, de las sendas antiguas. Al repasarla la historia, ella dijo, puedo decir, alabado sea Dios. Al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Por eso, mis amados hermanos, la invitación es acordarnos de las cosas pasadas. No nos olvidemos de la promesa del Señor. No nos olvidemos que su promesa es segura. Tenemos que perseverar. Tenemos que hacer planes de seguir adelante. Hoy en día, hermanos, muchos se desaniman. Muchos están volviendo atrás. Muchos están cumpliendo la profecía de que en los postreros días muchos iban a apostatar de la fe, iban a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, iban a volver atrás, como la puerca lavada a revolcarse en el lodo, iban a volver atrás, como el perro se iba a volver a su vómito. Pero hermanos, a nosotros nos tiene que animar recordar las cosas pasadas. Recordar, hermanos, no dejar nuestro primer amor. Participar activamente en la oración, en el estudio, en la divulgación de estas buenas nuevas. Tenemos que seguir adelante, hermanos. Muy pronto nos iremos para casa. La promesa del Señor se va a cumplir. Creámoslo o no, con nosotros o sin nosotros, el Señor va a cumplir su promesa. Por eso, hermanos, vale la pena continuar, vale la pena perseverar, vale la pena ser fiel, vale la pena prepararse, hermanos. La promesa del Señor es esa: vendré otra vez. Me he ido al cielo a preparar lugar para vosotros, pero voy a venir otra vez. Nos preguntamos, hermanos, ¿cuán lejos el hogar está? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto, dice el himno, será el albor? ¿Cuánto aún faltará, Señor, hasta que vengas de nuevo? Hermanos, no estamos lejos del hogar. Muy pronto, hermanos, ante nuestros ojos se están cumpliendo las señales, se están cumpliendo las profecías. Y el Señor, si ha cumplido lo que Él ha prometido para el pasado, pues lo más seguro es que Él va a cumplir lo que ha prometido para el futuro. Por eso no tenemos nada más que temer, hermanos. Tenemos que perseverar. El Señor nos ha llamado a perseverar. El Señor no nos ha llamado, hermanos. El Señor no nos ha llamado para volver atrás. El Señor no nos ha llamado para recorrer una parte del camino. El Señor nos ha llamado para perseverar hasta el fin. Él ha prometido, hermanos, no dejar a medias, no dejar a mitad de camino la obra que empezó en nosotros. Hermano, no importa quién sea usted, si es un niño, si es un joven, si es un adulto, el Señor no quiere dejarlo a mitad de camino. El Señor quiere perfeccionar la obra que empezó en usted y en mí. Seguramente, hermanos, tendremos que nosotros quizás pasar por pruebas, ¿sí?
pasar por dificultades, para que este carácter imperfecto, hermanos, para que este carácter imperfecto todavía sea pulido, la escoria, las deficiencias que tenemos, todavía seamos pulidos de esas cosas, hermanos, que nos están separando de la estatura de Cristo, ¿sí? Quizás, hermanos, eh, tengamos que ser todavía metidos en el horno de fuego. Quizás, hermanos, tengamos que ser sometidos a diversas pruebas, pero con la ayuda de Dios, cuando salgamos de la prueba, estaremos purificados. Vamos a cantar este himno, hermanos, y vamos a pensar que ese hogar que el Señor fue a preparar al cielo, porque Él fue, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchos hogares hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Preguntémonos, hermanos, ¿cuán lejos el hogar está? No está lejos el hogar. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a cantar y luego oraremos. Vamos a cantar con gozo y alegría, hermanos. Muy lejos el hogar está, con ansia al guarda pregunté, muy pronto el día llegará de coronar al rey. Me contestó, no llores más, cercano está del viaje el fin. Alegre entonces entrarás al celestial festín. Señales muchas se ven ya en cielo, tierra y en el mar. La aurora luego rayará del anhelado hogar. Consuélate, no llores más, el Redentor enjugará del siervo fiel las lágrimas, descanso le dará. Jesús en breve volverá, qué pensamiento alentador. La creación ansiosa está de ver al Creador. Entonces ya terminará tristeza, muerte y dolor. Un paraíso se abrirá al pueblo del Señor. Bien, hermanos, después de haber estudiado la palabra, no nos queda sino postrarnos de rodillas para alabar al Creador, agradecerle por esa promesa, agradecerle por todas sus proezas y suplicarle que nos ayude a perseverar. Vamos a arrodillarnos, hermanos, para orar. Bendito Padre Celestial, a ti, Señor, damos gracias por esa maravillosa promesa de volver. Gracias, Señor, porque nos has hecho volver a las sendas antiguas. Nos has recordado, Señor, esa maravillosa promesa que tú hiciste de que después de ir al cielo a preparar lugar para nosotros, has prometido volver. Gracias, Señor, porque
Has extendido el tiempo de oportunidad, el tiempo de gracia para nosotros, nuestras esposas, hijos, hermanos, para muchos amigos y muchas personas que te aman, pero que, Señor, si quizás tú hubieras venido ayer o una semana antes o un mes antes, quizás nos hubieras encontrado sin preparación. Quizás hubieras encontrado a nuestros hijos perdidos, sin sellar. Padre Santo, aquí estamos de rodillas agradecidos, Señor, por tu misericordia, por la bendición que nos das de poder adorarte, de poder alabar tu santo nombre. Gracias, Señor, por mis hermanos, a quienes conservas la fe, a quienes permites perseverar. Señor mío, ayúdanos a tener esta esperanza en nuestro corazón viva, que cada vez, Señor, que recordemos la promesa de tu segunda venida, arda nuestro corazón en nosotros. Señor, nos motivemos a seguir adelante, a perseverar. Hoy hemos recordado las cosas pasadas, como tú dices, acordaos de las cosas pasadas. Padre mío, en esta primera parte de este tema que hoy hemos predicado, hemos recordado, Señor, que vale la pena seguir creyendo, que vale la pena seguir confiando, que vale la pena seguir luchando, Señor. Te ruego, Padre mío, que prepares nuestro corazón. En la segunda parte, en esta tarde, vamos a estudiar, Señor, esos momentos tan gloriosos cuando tú, Señor, vas a volver. Vamos a estudiar, Señor, el momento de la liberación del pueblo de Dios. Vamos a escuchar, Señor, de tus escritos, Padre mío, a revivir, así como hemos revivido, Señor, la historia de tu primera venida en esta mañana. Vamos a contemplar por la fe, Señor, esos momentos, esa esperanza que nos debe llenar de gozo cuando sea el momento de nuestra liberación. Ayúdanos, Señor, para que esta tarde, al estudiar el tema, nuestros corazones sigan ardiendo de emoción, de la fe genuina, que podamos abrazar, Señor, esta promesa linda de verte venir, de resucitar, de ser transformados, de verte aparecer en gloria. Señor, ayúdanos a volver, Señor, a las sendas antiguas, a acordarnos de las cosas pasadas y no tener nada que temer del futuro. Padre mío, gracias por esta linda promesa que hoy nos has permitido recordar. Bendice, Señor, a mis hermanos, a sus hijos. Bendice a los niños, a los jóvenes que hoy han venido a escuchar tu palabra. Que hoy, Señor, pueda nuestro corazón, nuestra vida, tomar un nuevo aire, un nuevo ánimo, que podamos seguir perseverando, Señor. Si algo nos estaba distrayendo, si algo estaba siendo un obstáculo, Señor, en nuestro camino al cielo, pedimos que lo hagas a un lado, que nos perdone, Señor, si hemos estado poniendo nuestros ojos en lo terrenal, en lo material. Si hemos descuidado, Señor, el hecho de compartir esta buena nueva para muchas personas, ayúdanos, Señor, a vivirla primeramente en nuestras vidas y poder contagiar a otros de ese amor a tu segunda venida, de ese deseo de ir al cielo, de ese deseo de la salvación, Señor, de ser sellados para el reino. Padre Santo, gracias por amarnos y cuidarnos. Te pido una bendición para mis hermanos en cualquier parte donde se encuentren. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.
atención al ruego celestial. Embajador soy de mi Rey, mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Reconciliados hoy es la divina voz, reconciliados hoy con Dios. Más bello es mi hogar que el valle de Sarón, hay plena paz y amor en toda su extensión, y porque allí tengáis eterna posesión. Embajador soy de mi Rey, mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Reconciliar